reacción que se conozca desde ámbitos oficiales vinculados con el fallo que se conoció en la antevíspera acerca de la prohibición para que se efectúen los trabajos que el gobierno adjudicó por más de 1.800 millones de pesos para la construcción del parque Acueducto Vulpiani. Eh, ya les dije que ayer la asamblea fue levantada con beneplácito, digamos, por la resolución judicial y el compromiso de seguir trabajando para llegar a constituir en el lugar una reserva natural. Eh, el fallo judicial es muy interesante. Ayer lo mencionamos aquí en el programa. También hablamos con el doctor Quiroga, que fue uno de los abogados que patrocinó la acción judicial que se siguió en el ámbito de los tribunales locales y que mereció por parte de la jueza Cintia Liliana Fernández Paz, que es la titular del el Juzgado Civil Comercial y Ambiental número 5, la determinación de prohibir la obra del Parque Acueducto Vulpiani que había inaugurado Alberto Rodríguez Sá durante la campaña electoral. Mandó a proteger a los integrantes de la Asamblea de Defensa del Vulpiani. Advirtió además sobre la necesidad de preservar el medio ambiente y estableció ese plazo de 3 años en que no se pueden realizar trabajos en el lugar vinculados con el proyecto del Poder Ejecutivo, porque más o menos 3 años es lo que tarda un juicio, ¿no? Entonces, por eso ella impuso ese plazo, digamos, de prohibición. Le pedí al doctor Antonio Mangioni, que es coordinador del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental de la Universidad Nacional de San Luis, que me atienda para hablar precisamente del sentido del fallo y en qué medida este fallo sienta un precedente que pueda ser alegado y que determine acciones, por ejemplo, respecto de obras que se encaran tanto desde el Estado como desde el ámbito privado, que pueden implicar efectivamente la transformación definitiva del ambiente en la provincia de San Luis. Antonio, buen día, gracias por atenderme, ¿cómo estás? Buen día, Mario. Un gusto. Gracias por el espacio. Este, Primero, sí, adelante. no, iba a hacer mención que tú perteneces al programa institucional transdisciplinario socioambiental de la universidad, Así es. que ha sido convocado, digamos, precisamente por los asambleístas, para que los asesorara en aspectos de naturaleza técnica, ¿no? Así es. Sí, sí. Primero, bueno, también me quiero sumar, ya obviamente hemos hablado con integrantes de la Asamblea desde el momento que se conoció el fallo, felicitarlos, celebrar, obviamente, nos expresamos al respecto, felicitar también al grupo de abogados y abogadas, impecable el trabajo. La verdad que es muy, muy, muy interesante lo que ha ocurrido. Eh, Y lo otro que quería decir, Mario, si me permití, es el ambiente, lo ambiental, lo socioambiental, está en boca y en el cuerpo de todos. Desde hace mucho tiempo en todo el mundo, Latinoamérica es, da muestra, prueba, es un síntoma de los problemas ambientales que hay a nivel global y en Latinoamérica. Y entonces alienta, no extraña esto que ocurrió y alienta esto que ocurrió. Y yo no voy a detenerme en cuestiones técnicas de un fallo, porque obviamente no soy especialista en cuestiones de derecho, eh, pero sí lo que te puedo decir es fallos como este, en qué contexto se han inscrito y qué consecuencias traen. Eh, y esto está citado en la bibliografía, digamos. En general, eh, siempre, acá lo que ha ocurrido es lo siguiente, digo, pongámoslo en contexto, ¿por qué este fallo, los dos fallos son muy importantes? Porque justamente atiende a algo que nuestro país está trabajando, que es en el marco del acuerdo de Escazú, el tema de
la participación temprana de la ciudadanía en términos de la toma de decisiones respecto a las cuestiones ambientales, el acceso a la información ambiental, el acceso a la justicia ambiental y la divulgación de la información, no simplemente la publicidad o la propaganda, sino divulgación, ¿no? Esa que en todo caso es contextuada, permite ser apropiada. Y todos estos elementos se han visto acá y se han puesto en juego. ¿Por qué? Porque si ven cómo arranca todo esto, lo primero que ocurre es que hay una obra de la que, bueno, los vecinos se enteran por una inauguración o unos carteles, empieza una obra sin tener los papeles en orden, se pide la información, pero la información no está. Luego se hace un reclamo y se hace una demanda judicial que los pone como que están cometiendo un delito. Es de manual lo que ocurrió. Y es alentador la respuesta organizada de la comunidad. Eso, digamos, es muy interesante, no solo el fallo, que es impresionante, sino además el proceso. Acá en Argentina el PITSA está participando junto con organizaciones no gubernamentales, otras instituciones a nivel nacional, del plan de implementación del Acuerdo de Escazú para Argentina. Ujú. Y ahí hemos visto esto que nosotros hemos vivido y en carne y hueso, en su carne propia lo han visto, lo han vivido y experimentado la gente de la Asamblea. En todo el país son los mismos argumentos, los mismos reclamos, las mismas situaciones, no importa la jurisdicción, no importa si el gobierno es municipal o provincial, siempre hay un problema vinculado a la participación ciudadana, al acceso a la información y al acceso a la justicia. Entonces, el reclamo en todos esos encuentros ha sido el mismo y nosotros venimos a ver acá en San Luis un fenómeno que nos obliga a todos y principalmente a los que toman decisión en lugares de gobierno a analizar las formas de participación efectiva y temprana de la ciudadanía, a generar mecanismos reales y abiertos de acceso a la información y a tener un sistema judicial que promueva la justicia ambiental en el contexto que requiere, yo no me voy a meter, pero eso está muy bien tipificado y debe haber hablado Gustavo Quiroga con ustedes al respecto. Pero es realmente de ahora en más, yo pienso que no se puede, desconozco los ribetes legales, pero evidentemente, ¿quién puede empezar a hacer una obra, esta o cualquier otro tipo de obra, hoy sin tener en cuenta lo que ha ocurrido con la obra del acueducto Vulpiani? Digamos, ¿cuál sería el sentido de seguir enfrentando, de seguir llevando adelante mecanismos y procedimientos de desarrollo y concepciones de desarrollo que no contemplen la participación ciudadana? Digo, ¿cuál sería el punto ahora de hacerlo de otra manera? Encontrarse con eventualmente otro conflicto de mayor o menor intensidad o más espaciado en el tiempo, pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál sería la idea? Digamos, ahí nos desafía a todos. Porque, claro, lo que se vuelve a plantear es si esto va a afectar la posibilidad de la realización de obras, porque siempre afectan de alguna manera el medio ambiente de manera irreversible, ¿no es cierto? Sí. Y entonces surgen los que siguen sosteniendo que se trata de una cuestión de impedimento del progreso. En realidad no hay tal cosa. Hay que respetar, si no veamos lo que está pasando en este momento en el mundo con el cambio de las temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? No, a ver, las concepciones de progreso y desarrollo que tenemos, está claro que tienen que ser revisadas bajo la Sí. metodología, una forma de ser y entender y pensar. Bueno, es esto que hacemos un shopping porque entendemos que es de interés público y entonces lo metemos adentro de un paisaje boscoso. Bueno, no, es otro. Y hay otras formas. Hay que ensayarlas, hay que conocerlas, hay que ejercitarlas, hay que ponerlas en discusión. Y tal vez nos podamos encaminar yo no digo en muy largo plazo, en el mediano plazo, a pensar otra forma de desarrollo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que las podemos pensar? Porque no hemos establecido
todos los canales, vínculos y espacios de encuentro, debate y también de discusión acerca de este tema. Hay como una, ni siquiera un acuerdo, yo diría que hay un acuerdo, imposición tácita acerca de lo que es el desarrollo, como que es algo innegable en las condiciones. Y yo pienso que hay que discutirlo. Y te lo digo del lugar de la incomodidad que significa pensar en un país de la semiperiferia como Argentina, hasta dónde puede, debe, en términos hasta de su soberanía, desarrollarse o no, y qué significa ese desarrollo también en términos soberanos. Porque van a haber otras discusiones y nos vamos a tener que hacer cargo, y lo digo con la responsabilidad que me toca, pero vamos a tener que dar esas discusiones. En breve vamos a tener discusiones sobre el litio. Y no sabemos en breve si en las provincias las discusiones sobre las minerías se van a reactivar. No lo sabemos. Y vamos a tener que estar a la altura de esa discusión. Y en ese sentido, a mí me parece que no podemos desconocer ni distintos fallos que han ocurrido a nivel nacional, ni este. Acá ocurrió algo que marca de alguna manera un antes y un después en términos de repensar las formas de desarrollo. Hay otras formas de pensar el desarrollo, o como le llaman algunos autores, el buen desarrollo. Hay que pensarlo en un contexto de relaciones vinculadas a los derechos de la naturaleza, porque esa no es algo que esté muy desarrollado. Sí está desarrollado en la teoría, sí está desarrollado en algunas comunidades, en la vivencia y en la práctica, inclusive en algunos países. Algunos países lo han incorporado a la Constitución, como Bolivia, por ejemplo. Y nosotros lo tenemos ahí por ahí todavía insinuado, y esas son otras formas que nosotros no estamos explorando, y que deberíamos hacerlo. Y a mí me parece que hay que institucionalizar los espacios donde se discutan estos temas. Claro. Fíjate que el fallo que hemos conocido anteayer, en una de las partes, la jueza desarrolla el concepto del derecho humano al ambiente, a la naturaleza, ¿no? A disfrutar de la naturaleza, Sí. a que nos valgamos de la naturaleza, ¿no? Sí. Eso es es una Sí. de las cuestiones que ella sienta, ¿no? Sí. Sí, perdón. Desde el campo del campo del derecho, obviamente, pero del campo de la sociología, de la antropología, también de la biología y la ecología. Con esto quiero decir que ya nadie se escandaliza si desde los biólogos hasta los abogados, pasando por los economistas, los sociólogos y los antropólogos y las comunicadoras, nosotros hablamos de ambiente. Después los títulos habilitantes vemos cada uno se va a someter, pero por eso empecé con esto, el ambiente está en bocas de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto que vos acabas de mencionar es tratado en una maestría, en una especialización que hay acá en la universidad acerca de los derechos humanos. Uh-huh. Hay toda una revolución en términos conceptual acerca de la reconcepción de los derechos humanos, estos que en principio nosotros teníamos como de tercera generación. De alguna manera están volviendo, ¿no? Los derechos de tercera generación, el derecho al ambiente, a la salud, están volviendo al centro, como al eje, uh-huh. Y no es trivial. Te voy a dar un dato, lo he dicho por ahí en varias oportunidades, con esto termino, te quito más tiempo, pero hay una distribución desigual de los bienes comunes, obviamente, uh-huh. Ni hablar de la tierra, el suelo, la calidad, pero hasta de la sombra, de los espacios verdes hasta en el mundo. La sombra, la altura del árbol, la sombra del árbol, la densidad de árboles, la distancia donde están esos árboles, la disfrutan más gente de altos recursos y de alto poder adquisitivo o mediano, y lo disfrutan menos y pueden menos y lo tienen más lejos y los árboles son más bajitos y la sombra es más dispersa. Y a esa condición de espacio verde y disfrute y goce de la naturaleza están sometidos los sectores vulnerados. y ¿sabes qué es lo peor? Que para todo lo demás tenemos indicadores, pero justamente para lo ambiental, ahí empiezan a hacer aguas algunos indicadores, ya no tenemos las tablitas, cuesta más tomar las decisiones, y además, de cuestiones como salud, de la ingeniería, qué sé yo, nadie discute nada. Ahora, inclusive a nivel gubernamental, acá y en cualquier lado. Ahora, vos empezás a hablar de ambiente y resulta ser que se puede ser laxo. Se puede ser laxo. Y claro, ahí se puede ser laxo, te puedes relajar un poco. No. Claro, ¿cómo te vas a oponer a esto si esto es progreso? Te dicen. Por ejemplo. Bueno, ese ha sido el ensayemos otras discurso formas del de gobierno progreso. acá.
Sí, sí. Ese es un discurso global, Mario. Mm, ¿Cómo te vas a negar al progreso? Bueno, definamos progreso, redefinámoslo, pensemos otras formas, otras alternativas, las hemos visto, las conocemos, se han ensayado en otros lugares, hablemos, o va a ser todo a contramano. Va a ser muy complicado cohabitar, coexistir así, Ah, muy complicado. Antonio, buen día, ¿cómo te va? Javier Mami te saluda. Buen día, Eh, ¿qué tal? Mira, te quería consultar por otro de los aspectos que tiene este fallo que, bueno, les ha tocado vivir ahí en el ámbito de esta asamblea, pero además es también parte de lo que venís hablando, ¿no? Lo global. Porque muchas de las personas que participan en estos movimientos ambientales, ¿no? Estas manifestaciones que se dan en todo el mundo, sufren de criminalización, ¿no? Y Sí, apuntan a que, bueno, la persona, ¿por qué hace esto? ¿Qué es lo que puede sufrir? Acá, como por ejemplo se hablaba y los mismos chicos de la asamblea lo decían, esperan que nos agotemos, ¿no? Entonces hay como cierto sí. dejo hacia ese aspecto, ¿no? De estas manifestaciones, estas protestas. Esto ves que sucede también en otras partes, obviamente como lo conocemos, y qué aspecto notás en este fallo que tuvo la jueza Fernández Paz de prohibir, por ejemplo, los actos intimidatorios hacia las personas que han participado. Mira, yo pienso que, otra vez, sin ser abogado, te digo, soy docente en la universidad, entonces, digamos, este tema lo tratamos, lo tratamos porque hay un acuerdo, el que Argentina ratificó, que es el Acuerdo de Escazú. Latinoamérica es el país más inseguro para reclamar a favor del ambiente. Esa es una de las, esa es una de las razones por la que se firma el Acuerdo de Escazú. claro. Entonces, digamos, lo primero que se ha hecho es criminalizar la protesta ambiental. Esto es como criminalizar la protesta por acceso a la salud o por salud. Vaya, parece que lo tenemos reclaro para la salud y eso que le ha costado, ¿no? Y ha costado. Pero con el ambiente, acuerdo. Un acuerdo para que no se criminalice. Y dice el acuerdo que el acuerdo es vinculante, estoy textual, ¿no? Casi textual. El acuerdo es vinculante para los gobiernos en términos de que deben proteger la seguridad, la vida y el bienestar de las personas que reclaman. Por eso digo que el fallo, en todo caso, es como que eh, sigue muy, la situación, el proceso, los reclamos de la Asamblea y el desenlace recorren el acuerdo también en términos de que esto se intentó criminalizar, hubo problemas para el acceso a la información, se dificultó el acceso a la justicia, ¿no? Intentaron desalojarlos. Entonces, sí, es a nivel global, pero además Latinoamérica es el lugar más inseguro, es el continente más inseguro para la protesta ambiental. Digo, ahí digamos, lo firmaron países, es decir, todo el mundo está reconociendo que eso ocurre. Ujú. Entonces, rápidamente, el gobierno nacional firma, ratifica, saca una ley y ahora tiene un plazo, se ha propuesto un plazo de 3 años para implementar acuerdo de Escazú a nivel de cada provincia, con reglamentaciones obviamente a nivel nacional y con adecuaciones a nivel de la provincia. Yo te voy a confesar que lo que nosotros hemos planteado y se planteó en todos esos encuentros es la necesidad de poner un ojo especial en el trabajo que se hace en las provincias, porque a veces, bueno, a veces recorren caminos ligeramente distintos en la amplitud para interpretar la normativa, Claro. etcétera. Nosotros esperamos que sea un acuerdo efectivo, sólido, respetando idiosincrasias, pero al mismo tiempo siendo muy estricto en la cuestión que plantea del acuerdo, que no son menores, porque el conflicto es creciente. Esto está, digamos, pregúntenle a los consultores, a Mm, los que trabajan en esto, abogados, los conflictos son crecientes. Si esta es la forma de desarrollo, no se puede esperar otra cosa que más conflicto. La gente no quiere que lo fumiguen, le fumiguen la cabeza, ni la casa, ni el campo que no quieren fumigar, no quieren que le saquen el agua, no quiere que le hagan un emprendimiento al lado sin su autorización.
pero eso está pasando. Te guste, no te guste, está pasando y hay que lidiar con eso. Es un fenómeno social, es un fenómeno de base, es un fenómeno que ocurre en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Hay que ponerse a laburar en cómo se resuelve, no en cómo se desaloja. Antonio, muchísimas gracias. Siempre es tan interesante escucharte. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias por tu aporte. Muchísimas gracias. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias. El doctor Antonio Manchioni, que es coordinador del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Bueno, tengo que ir a la pausa de las 8, pero hay un tema vinculado con el fallo que hemos conocido, que yo lo mencioné ayer,